Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos del periodo fetal que abarca de la 9ª semana de desarrollo al nacimiento. Mencionarles que este tema lo subiré en dos partes. Esta es la primera parte. Empecemos hablando del desarrollo del feto. El periodo comprendido entre la 9ª semana y el nacimiento recibe el nombre de periodo fetal. Se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos, así como por el rápido crecimiento del cuerpo. El tamaño del feto se indica como longitud cefalocaudal, LCC altura sentado, o como longitud vértice talón, LVT, o sea desde el vértice del cráneo hasta el talón, altura de pie. Se correlacionan estas medidas, expresadas en centímetros, con la edad del feto en semanas o meses. El aumento de longitud es sorprendente sobre todo durante el tercero, cuarto y quinto meses. En cambio, el aumento de peso lo es durante los últimos 2 meses de gestación. En general, se considera que el embarazo dura 280 días, o sea 40 semanas después del último periodo menstrual normal, más exactamente 266 días, o sea 38 semanas tras la fecundación. En esta exposición la edad se calcula a partir del momento de la fecundación y se indica en semanas o meses calendario. Los cambios mensuales. Uno de los cambios más notables que tienen lugar durante la vida fetal es la relativa desaceleración del crecimiento de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo. Al inicio del tercer mes, la cabeza constituye aproximadamente la mitad de la longitud cefalocaudal. Al inicio del quinto mes, su tamaño corresponde a cerca de la mitad de esta medida y en el momento de nacer, aproximadamente una cuarta parte. Así, pues, con el tiempo el crecimiento del cuerpo se acelera y disminuye el de la cabeza. Durante el tercer mes la cara tiene un aspecto más humano. Los ojos, inicialmente vueltos hacia los lados, se dirigen al lado ventral de la cara. Las orejas se sitúan cerca de su posición definitiva a un lado de la cabeza. Las extremidades alcanzan su longitud normal en comparación con el resto del cuerpo, aunque las extremidades inferiores todavía son más cortas y están menos desarrolladas que las superiores. En la semana 12 ya se observan los centros de osificación primarios, en los huesos largos y en el cráneo. También los genitales externos alcanzan un grado tal de desarrollo que el sexo del feto se determina con un examen externo, ecografía. Durante la sexta semana las asas intestinales producen una gran protuberancia, herniación, en el cordón umbilical, pero en la semana 12 las asas se retraen hacia la cavidad abdominal. Al final del tercer mes, puede suscitarse la actividad refleja en los fetos abortados, lo cual indica actividad muscular. En los meses cuarto y quinto, el feto se alarga con rapidez. Al final de la primera mitad de la vida intrauterina su longitud cefalocaudal mide unos 15 centímetros, cerca de la mitad de la longitud total del recién nacido. El peso del feto aumenta poco durante este periodo y al final del quinto mes todavía es menor a 500 gramos. El feto está cubierto por un vello fino llamado lanugo. También se distingue el pelo de las cejas y de la cabeza. Durante el quinto mes la madre siente los movimientos del feto. Durante la segunda mitad de la vida intrauterina, el peso aumenta de modo considerable, sobre todo en los últimos 2,5 meses cuando se agrega 50% del peso a término, unos 200 gramos. Durante el sexto mes, la piel del feto es rojiza y tiene un aspecto rugoso por la falta de tejido conectivo subyacente. Al feto nacido prematuramente en el sexto mes le cuesta mucho sobrevivir. A pesar de que varios sistemas pueden funcionar, el aparato respiratorio y el sistema nervioso central no están bastante diferenciados. La coordinación entre ambos todavía no se establece bien. Entre los meses 6,5 y 7, el feto tiene una longitud cefalocaudal aproximada de 25 centímetros y pesa 1100 gramos. Si nace en este periodo tiene 90% de probabilidades de sobrevivir. Durante los 2 últimos meses el feto adquiere contornos bien redondeados debido al depósito de grasa subcutánea. Al final de la vida intrauterina la piel está recubierta por una sustancia grasa, blanquecina, vernix gaseosa, compuesta con los productos de la secreción de las glándulas sebáceas. Al final del 9º mes, el perímetro del cráneo
Es el más grande del cuerpo, hecho importante para su paso por el canal de parto. Al momento del nacimiento un feto normal pesa entre 3.000 y 3.400 gramos. Tiene una longitud cefalocaudal de 36 centímetros y una longitud vértice talón de 50 centímetros. Las características son pronunciadas y los testículos debían estar en el escroto. Ahora hablemos de fecha del nacimiento. La fecha más precisa es 266 días, o sea 38 semanas, después de la fecundación. En condiciones normales, el ovocito se fecunda dentro de las 12 horas después de la ovulación. Por tanto, en general el embarazo ocurre cuando el acto sexual se efectúa en un periodo de 6 días antes de la ovulación. Una embarazada consulta a su ginecólogo si pasan 2 periodos sucesivos sin que menstrue. Para entonces, el recuerdo del coito es vago, de ahí la dificultad de precisar el día de la fecundación. El ginecólogo calcula la fecha de nacimiento como 280 días, es decir, 40 semanas contados a partir del primer día del último periodo menstrual normal. El método es bastante confiable en las mujeres con periodos menstruales regulares de 28 días, pero el cálculo puede errar por mucho si los ciclos son irregulares. Surge una complicación adicional. Cuando la mujer sangra un poco unos 14 días después de la fecundación por la actividad erosiva del blastocito al implantarse, por ello no siempre es fácil determinar el día del parto. La mayoría de los fetos nacen entre 10 y 14 días de la fecha calculada. Si nacen mucho antes, se clasifican como prematuros. Si nacen después, como posmaduros. En ocasiones es posible calcular la edad de un embrión o feto pequeño. Se obtiene una estimación razonable de la edad del feto combinando los datos del inicio del último periodo menstrual con la longitud del feto, con su peso y otros rasgos morfológicos, de un mes determinado. Una herramienta de gran utilidad en este método es la ecografía que ofrece una medida exacta, de 1 a 2 días, de la longitud cefalocaudal entre las semanas 7 y 14. Las medidas comunes en las semanas 16 y 30 son el diámetro biparietal, DP, y el perímetro de la cabeza y el abdomen, así como la longitud del fémur. Es importante determinar con exactitud el tamaño del feto y su edad para controlar el embarazo, sobre todo si la madre tiene una pelvis pequeña o si el bebé presenta una anomalía congénita. Ahora hablemos de las membranas fetales y placenta. La placenta es un órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimentos de la madre y del feto. Al iniciarse la 9ª semana de desarrollo, el feto requiere sustancias nutricionales de otra índole, provocando cambios radicales en la placenta. Entre ellos, figuran un aumento de la superficie entre los componentes maternos y fetales, para facilitar el intercambio. La disposición de las membranas fetales también se modifica al elevarse la producción de líquido amniótico. Cambios en el trofoblasto. El componente fetal de la placenta proviene del trofoblastoide al mesodermo extraembrionario, placa coriónica. El componente materno proviene del endometrio uterino. Al empezar el segundo mes, el trofoblasto se caracteriza por gran cantidad de vellosidades secundarias y terciarias que le confieren un aspecto radial. Las vellosidades troncales, de anclaje, se extienden desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cubierta del citotrofoblasto. La superficie de las vellosidades se originan en el sinsitio que descansa sobre una capa de células citotrofolásticas, las cuales a su vez cubren un núcleo del mesodermo vascular. El sistema capilar que se desarrolla en el núcleo de los tallos vellosos pronto entra en contacto con los capilares de la placa coriónica y con el pedículo de fijación. De ese modo se origina el sistema vascular extraembrionario. Las arterias espirales del útero transportan la sangre materna a la placenta. La invasión endovascular por las células citotrofolásticas erosiona estos vasos para liberar sangre hacia los espacios intervellosos. Esas células, liberadas en los extremos de las vellosidades de anclaje, invaden los extremos terminales de las arterias espirales. Allí reemplazan las células endoteliales maternas en las paredes de los vasos, creando vasos híbridos que contienen células tanto epiteliales como endoteliales. Para realizar este proceso las células citotrofolásticas experimentan una transición de epitelio a endotelio. La invasión de las arterias espirales por las células citotrofolásticas transforma estos vasos de diámetro pequeño con
mucha resistencia en vasos de diámetro más grande con poca resistencia capaces de llevar cantidades mayores de sangre materna a los espacios intervellosos. Durante los meses siguientes numerosas extensiones pequeñas aparecen en las vellosidades troncales, extendiéndose como vellosidades libres al interior de los espacios lagunares o intervellosos. En un principio, las vellosidades recién formadas son primitivas, pero al comenzar el cuarto mes desaparecen las células citotrofolásticas y parte del tejido conectivo. Entonces el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos son las únicas capas que separan la circulación materna de la fetal. Con frecuencia el sincitio se adelgaza mucho y grandes fragmentos que contienen varios núcleos pueden romperse para caer en las lagunas sanguíneas intervellosas. Estos fragmentos, llamados nudos sincitiales, entran en la circulación materna y, normalmente degeneran sin causar síntomas. La desaparición de las células citotrofolásticas pasa de las vellosidades más pequeñas a otras más grandes. Aunque algunas permanecen en estas últimas, no participan en el intercambio entre ambas circulaciones, el corion frondoso y la decidua basal. En las primeras semanas de desarrollo las vellosidades cubren toda la superficie del corion. Conforme avanza el embarazo, las vellosidades del polo embrionario siguen creciendo y expandiéndose, y dan origen al corion frondoso, corion velloso. Las vellosidades del polo embrionario degeneran. A la tercera semana, este lado del corion recibe el nombre de corion liso. La diferencia entre los polos embrionario y abembrionario del corion también se refleja en la estructura de la decidua, capa funcional del endometrio que se desprende durante el parto. La decidua situada sobre el corion frondoso, decidua basal, consta de una capa compacta de células grandes, las células deciduales, con abundantes lípidos y glucógeno. Esta capa, la placa decidual, está estrechamente conectada al corion. La capa decidual situada sobre el polo abembrionario es la decidua capsular. Al crecer la vesícula coriónica, esta capa se alarga y degenera. Más tarde, el corion liso entra en contacto con la pared uterina, decidua parietal, en el lado opuesto del útero, de modo que ambas se fusionan y obliteran la luz uterina. Por tanto, la única parte del corion que participa en el proceso de intercambio es el corion frondoso que, junto con la decidua basal, constituye la placenta. Asimismo, la fusión del amnios con el corion para formar la membrana amniocoriónica oblitera la cavidad coriónica. Es esta membrana la que se rompe durante el parto, cuando se rompe la fuente. Ahora hablemos de la placenta. Empecemos por la estructura de la placenta. Al inicio del cuarto mes la placenta tiene dos componentes. 1. Una parte fetal, formada por el corion frondoso, y 2. Una parte materna, formada por la decidua basal. En el lado fetal, la placenta está bordeada por la placa coriónica. En el lado materno, por la decidua basal, cuya placa decidual está estrechamente integrada a la placenta. En la zona de unión se entremezclan las células trofolásticas y deciduas. La zona, caracterizada por células gigantes deciduales y sincitiales, es rica en material extracelular amorfo. En esta fase del desarrollo, ya degeneró la mayoría de las células citotrofoblásticas. Entre las placas coriónica y decidual se hallan espacios intervellosos llenos de sangre materna. Provienen de las lagunas del citotrofoblasto y están recubiertas con sincitio de origen fetal. Los árboles vellosos crecen y llegan a las lagunas sanguíneas intervellosos. Durante el cuarto y el quinto meses, la decidua produce varios tabiques deciduales que se proyectan en los espacios intervellosos pero sin llegar a la placa coriónica. Estos tabiques tienen un núcleo de tejido materno pero su superficie está cubierta por una capa de células sincitiales, de modo que una capa sincitial separa siempre la sangre materna en las lagunas intervellosas del tejido fetal, de las vellosidades. Tras la formación de este tabique, la placenta queda dividida en varios compartimentos o cotiledones. Como los tabiques deciduales no llegan a la placa coriónica, se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos de los cotiledones. También la placenta se agranda debido al crecimiento constante del feto y a la expansión del útero. El aumento de su superficie es aproximadamente igual al del útero. Durante todo el embarazo abarca entre 15 y 30% de la superficie interna del útero. El aumento del grosor de la placenta proviene de la
arborización de las vellosidades, no de una mayor penetración en los tejidos maternos. Ahora veamos cómo es la placenta a término. Este tipo de placenta es un discoide con diámetro de 15 a 25 centímetros, mide unos 3 centímetros de grosor y pesa de 500 a 600 gramos. En el parto se desprende de la pared uterina, y se expulsa aproximadamente 30 minutos después del nacimiento del niño. Cuando la placenta se ve desde el lado materno, se distinguen con claridad entre 15 y 20 áreas un poco abultadas los cotiledones, cubiertas por una capa delgada de decidua basal. Los tabiques deciduales producen surcos entre los cotiledones. La superficie fetal de la placenta está cubierta en su totalidad por la placa coriónica. Varias arterias y venas grandes, los vasos coriónicos, convergen hacia el cordón umbilical. Por su parte, el corión está cubierto por el amnios. Casi siempre la unión del cordón umbilical es excéntrica e incluso marginal a veces, pero rara vez se inserta en las membranas coriónicas fuera de la placenta. Inserción velamentosa. La circulación en la placenta. Los cotiledones recibirán su sangre a través de 80 a 100 arterias espirales que cruzan la placa decidual y entran en los espacios intervellosos a intervalos más o menos regulares. La presión de esas arterias empuja la sangre a lo profundo de los espacios intervellosos y baña muchas vellosidades pequeñas del árbol velloso con sangre oxigenada. Conforme va disminuyendo la presión, la sangre fluye a través de la placa coriónica a la decidua, donde entra en las venas endometriales. Por tanto, la sangre procedente de las lagunas intervellosas se reincorpora a la circulación materna a través de las venas endometriales. En conjunto, los espacios intervellosos de una placenta madura contienen unos 150 ml de sangre, que se reemplazan entre 3 y 4 veces por minuto. Esta sangre se desplaza a lo largo de las vellosidades coriónicas con una superficie que mide de 4 a 14 metros cuadrados. El intercambio placentario no tiene lugar en todas las vellosidades, tan solo en aquellas cuyos vasos sanguíneos están en contacto estrecho con la membrana sincitial que las recubre. En esas vellosidades el sincitio a menudo tiene un borde en cepillo que aumenta considerablemente la superficie y en consecuencia la tasa de intercambio entre las circulaciones materna y fetal. Al inicio, la membrana placentaria que separa la sangre materna de la fetal consta de 4 capas. 1. El revestimiento endotelial de los vasos fetales. 2. El tejido conectivo al núcleo de las vellosidades. 3. La capa citotrofolástica y 4. El sincitio. A partir del cuarto mes, la membrana placentaria se adelgaza porque el revestimiento endotelial de los vasos entra en estrecho contacto con la membrana sincitial, lo cual aumenta mucho la tasa de intercambio. A veces llamada barrera placentaria, la membrana no es en realidad una barrera, ya que muchas sustancias pasan libremente por ella. La placenta humana se clasifica de tipo hemocorial porque la sangre materna en los espacios intervellosos está separada de la sangre fetal por un derivado coriónico. En condiciones normales la sangre materna no se mezcla con la fetal, pero a veces cantidades pequeñas de esta última escapan por defectos microscópicos de la membrana placentaria. Ahora veamos las funciones de la placenta. La placenta va a cumplir dos funciones importantes. 1. Intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre el flujo sanguíneo materno y fetal. 2. Producción de hormonas. Empecemos por el intercambio de gases. El intercambio de gases oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono se acompaña de difusión simple. Un feto a término extrae de la circulación materna entre 20 y 30 ml de oxígeno por minuto. Incluso una interrupción breve del aporte de oxígeno resulta fatal para el feto. El flujo sanguíneo a través de la placenta es indispensable para suministrar oxígeno. La cantidad que llega al feto depende fundamentalmente del aporte, no de la difusión. Ahora pasemos al intercambio de nutrientes y de electrolitos. El intercambio de nutrientes y electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos, vitaminas es rápido y aumenta conforme avanza el embarazo. Ahora veamos la transmisión de anticuerpos maternos. La competencia inmunológica comienza a adquirirse a finales del primer trimestre, cuando el feto elabora
Los componentes del complemento, las inmunoglobulinas, constan casi enteramente de la inmunoglobulina materna G, la cual empieza a ser transportada de la madre al feto aproximadamente a las 14 semanas. Así el feto obtiene inmunidad pasiva contra varios agentes infecciosos. El recién nacido empieza a producir su propia inmunoglobulina G, pero alcanza los niveles adultos a los 3 años de edad. Ahora veamos la segunda función, que es la producción de hormonas. Al final del cuarto mes la placenta produce progesterona en cantidades suficientes para mantener el embarazo, si el cuerpo lúteo se elimina o no cumple bien su función. Muy probablemente las hormonas se sintetizan en el trofoblasto sincitial. Aparte de progesterona, la placenta también produce cantidades crecientes de hormonas estrogénicas, sobre todo estriol, poco antes que termine el embarazo, momento en que logra el nivel máximo. Esos niveles altos de estrógeno estimulan el crecimiento del útero y el desarrollo de las glándulas mamarias. Durante los 2 primeros meses del embarazo, el sincitio trofoblasto produce además gonadotropina coriónica humana, HTC, que mantiene el cuerpo amarillo. Esta hormona la excreta la madre en la orina. Durante las primeras fases de la gestación, su presencia constituye un indicador del embarazo. Otra hormona proveniente de la placenta es la somatomamotropina, el entaño lactógeno placentario. Es una sustancia parecida a la hormona del crecimiento que da al feto prioridad sobre la glucosa sanguínea materna y en cierto modo tiene un efecto diabetógeno. Además favorece el desarrollo de las mamás para que produzcan leche. Y finalmente veamos los cambios de la placenta al final del embarazo. Al final del embarazo los cambios que ocurren en la placenta pueden inducir un menor intercambio entre las dos circulaciones. Entre los cambios se cuentan: 1. Aumento del tejido fibroso en núcleo de la vellosidad. 2. Engrosamiento de las membranas basales en los capilares del feto. 3. Cambios subliterativos en los capilares pequeños de las vellosidades. Y 4. Depósito de fibrinoides sobre la superficie de las vellosidades en la zona de inserción y en la placa coriónica. El exceso de fibrinoide a menudo ocasiona infarto de una laguna intervellosa, a veces de todo un cotiledón. Entonces este muestra un aspecto blanquecino. Muchas gracias. Mencionarles que este tema lo subiré en 2 partes. En la segunda parte hablaremos del cordón umbilical del líquido amniótico y haremos un breve repaso de todo lo hablado. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios y con gusto los responderé. Si gustan pueden suscribirse y hasta el próximo video.